una normalización de la función que ejecuta el tejido en cuestión. Vamos ahora a la segunda etapa evolutiva de nuestra biología. La segunda etapa evolutiva sucedió el paso de los organismos del medio acuático al medio terrestre. Con la supervivencia asegurada en la etapa anterior, aquí el organismo debió desarrollar estructuras para protegerse del medio que lo rodeaba, de aquello que podía agredirlo como elementos del clima, frío, calor, etc., y los ataques externos. La biología resolvió esa necesidad de protección con la formación de membranas o cubiertas protectoras y creó las llamadas pieles profundas, que hoy es lo que llamamos dermis, piel profunda, pleura, membrana que recubre y protege ambos pulmones, peritoneo, membrana que recubre y protege órganos abdominales, pericardio, membrana que recubre y protege corazón y grandes vasos, glándulas sudoríparas y sebáceas. El sudor y el sebo hacen el individuo más patinoso y escurridizo para que no sea fácilmente atrapado por el depredador. Las glándulas mamarias primitivas, los lobulillos mamarios, surgen en esta etapa evolutiva porque derivan de las glándulas sudoríparas como adaptación de las mismas para la protección de la integridad de la cría. Surge en este periodo evolutivo el concepto de que la cría se cuida. Quien ordenó la formación de estas estructuras fue un cerebro primitivo, que dio lugar a lo que es hoy nuestro cerebelo. El cerebelo es el encargado de controlar los órganos que se desarrollan a partir de la segunda hoja, que también venimos llamando capa, llamada mesodermo antiguo. A partir de esta etapa ya comienza a regir la ley de lateralidad, donde en un individuo diestro el hemicuerpo izquierdo recibirá los impactos en relación a los conflictos relacionados a hijos, madre y nido. Y en el hemicuerpo derecho estará en relación a los pares, la pareja, lo social y el trabajo. En una persona biológicamente zurda, la interpretación es al revés. El siguiente gráfico te muestra el cerebelo. Bueno, siempre lo digo, los que me veis en Instagram y en Facebook, que en YouTube no me veo yo y enseño el libro y los gráficos. Y más cortito, corto lo que digo al principio y lo que digo al final, 10 minutos casi justos. Entonces, como decía, el siguiente gráfico te muestra el cerebelo en corte axial de adelante hacia atrás. El cerebelo es lo que ves pintado de naranja. Los círculos son los reles de cada órgano. Anatómicamente está ubicado detrás del tronco encefálico, al que ves pintado de amarillo. ¿Qué queda en nuestra memoria de esta segunda etapa evolutiva? ¿Qué heredamos de esta etapa? Los conflictos relacionados a la agresión, al ataque, a la integridad, aquello que puede dañar el cuerpo físico, así como el ataque a la integridad moral, sentirse manchado. Los conflictos de ataque, pelea y preocupación por el nido, es decir, vinculados a la protección. A continuación veremos ejemplos de conflictos relacionados a la segunda etapa evolutiva, en la que se da lugar a la formación del cerebelo. ¿Quién será el encargado de comandar estos órganos? Dermis o piel profunda, conflicto de ataque a la integridad. Ataque real a la piel producido por el sol, quemaduras, etc. Ataque a una parte del cuerpo, como en cirugías de amputación, mastectomías, colostomías, accidentes o fracturas. Ataque a la integridad moral, como ser acusado de algo injustamente o ser insultado, sentirse sucio o manchado.
En fase de CA, al igual que los órganos de origen endodérmico, los de origen en el mesodermo antiguo van a desarrollar crecimiento celular, lo que dará como resultado melanomas, tumores de piel, nevus lunares, manchas cutáneas como los melasmas del embarazo, pecas, el llamado sarcoma de Kaposi. El sentido biológico del crecimiento celular es aumentar la protección para dar protección ante próximos ataques. En fase PCL, resolución, habrá destrucción celular por hongos y bacterias, dando como resultado lesiones micóticas de la piel, onicomicosis, hongos en las uñas y acné cutáneo. Con una lógica bien clara, el acné cutáneo es muy común en la adolescencia, que es una etapa muy vulnerable del ser, sensible al juicio de los pares, pendiente del aspecto físico, lamentablemente con grandes vivencias de comparaciones hacia los otros. Y digo lamentablemente porque es otro capítulo este tema. Mas siento que muchos de los conflictos que como sociedad vivimos en esta etapa de la vida están en relación con los viejos sistemas educativos basados en el premio y castigo, la comparación, las frustraciones. Tal es así que la vivencia de esta etapa muchas veces es de ataque a la integridad de la identidad de la persona, y es por eso que vemos comúnmente las grandes expresiones de acné cutáneo en adolescentes. Lo que me lleva a otra reflexión. Y por eso digo que este paradigma de salud excede a la medicina. Es una filosofía, una forma de ver la vida, porque comprendiendo lo que expresamos en el cuerpo físico, podemos recoger el guante, comprendernos, comprender a nuestros hijos, a nuestros pares y desde ese lugar ayudar a sanar la emoción, las vivencias y los vínculos, a sanar cuerpo, mente, alma y espíritu. Acompañé a un consultante, Alfredo, un hombre joven de 55 años, muy apuesto, correcto y muy prolijo en su aspecto. Alfredo era ingeniero químico de profesión, divorciado y papá de 3 hijos adolescentes. Llega a mi consulta un tanto avergonzado, hablando con la mirada hacia abajo, con tono de voz bajo. En ese momento sentí que le resultaba difícil contar lo que le estaba sucediendo. Entonces, para romper el hielo, empiezo la consulta al revés, contándole de la nueva medicina y de mi experiencia. Empiezo a hablar de su vida y de la mía. Recién, una hora más tarde, ya ambos relajados, puedo preguntarle cuál era su motivo de consulta. Me refiere que era muy difícil para él conversar esto con una mujer, pero que su diagnóstico era de melanoma en el pene, tumor de piel en el pene. Hacía 6 meses aproximadamente había comenzado con una mancha negra azulada en ese lugar, por lo que consulta el dermatólogo y le hacen el diagnóstico de melanoma. Le realizan una cirugía y ahora debía realizarse una serie de estudios para evaluar el resultado postquirúrgico. Él llega a mi consulta por una conversación que escuchó en un negocio, donde una señora con diagnóstico de cáncer de mama contaba cómo había encontrado el sentido a la enfermedad. Esto que me sucede no es casual. Tengo que encontrar una explicación. Entonces hablamos del melanoma. Le explico que esas células, los melanocitos, surgen evolutivamente con el fin de protección, que pertenecen a la dermis profunda. Y le pregunto si en algún momento sintió que vivió una situación genital o sexual aguda, grave, dramática, inesperada y vivida en soledad, vivenciada como un ataque a la integridad de su pene. Se cubren los ojos